La Patagonia es la cuna del petróleo argentino. Antes de su descubrimiento, esta región de nuestra patria era un enorme desierto desolado y triste. Era como la vio Darwin cuando dijo de ella, tierra maldita. Las tempestades en el mar que castiga sus costas y el huracán sobre la tierra árida y seca hacían de ella una región inhabitable, y pocos eran en efecto sus pobladores en los comienzos de este siglo. Todo conspiraba contra su progreso, sus condiciones físicas poco propicias para el arraigo del ser humano, la naturaleza de su suelo poco apta para las labores agrícolas, el terror que inspiraban la soledad y las nieves y que leyendas lejanas se encargaban de acentuar con rasgos a veces más trágicos que los de la realidad misma. La falta de agua potable era otro de los factores negativos para el arraigo del ser humano en el suelo patagónico y creaba uno de los problemas más graves, provocando no pocas tragedias. El clásico aguatero ambulaba por llanos y cerros en busca del precioso líquido. Debía recorrer largas distancias para llegar a algún manantial rodeado de mata, verdadero oasis en medio del desierto. En él lograba saciar su propia sed y cargar luego su recipiente para llevar a los pobladores de otros sitios unas gotas mezquinas del ansiado elemento. Las primeras estancias, perdidas en la enorme extensión del desierto, carecían de confort. Se vivía en ellas una vida primitiva y sus moradores tenían siempre ante su vista el paisaje monótono de la llanura sin árboles. También el transporte se hacía en forma rudimentaria y en aquellas épocas las mulas, las carretas y los vaqueanos que las conducían cumplieron funciones realmente admirables. Vinieron luego las estancias modernas, con mejores viviendas y con gente dispuesta a dar mayor impulso a la cría del ganado lanar. Fue el comienzo de una nueva era en la vida campesina del sur, que animaron con su entusiasmo criollos y extranjeros diseminados en las inmensidades patagónicas. En las nuevas estancias se criaron grandes majadas y extensas zonas se poblaron con millares de ovejas. Estas hallaron en la vegetación raquítica y pobre su precario alimento. Con el andar de los años, la oveja llegó a ser la pobladora característica de los campos patagónicos y la lana la más importante riqueza de la región. La Patagonia fue así la región argentina que dio prestigio universal a este aspecto de la producción ganadera de la República. Y la lana patagónica, que obtenían los peones criollos de la esquila a puro puño, fue por toneladas a su... Verdaderas olas de oro blanco invadieron estos campos, pregonando la existencia de una actividad fecunda en los desiertos de la tierra maldita. Pero más tarde surgió el petróleo, la gran riqueza del subsuelo que habría de desplazar de su trono a la lana, hasta entonces soberana emperatriz de la Patagonia. Fue en Comodoro Rivadavia donde el oro líquido asomó en raudales, anunciando un nuevo factor de trabajo y de prosperidad. Ha transcurrido casi un tercio de siglo desde el descubrimiento del petróleo y hoy la Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales puede presentar a los ojos de la República documentos vivos de una hermosa realidad, pues los yacimientos de Comodoro Rivadavia son actualmente los más importantes del país.
Comienza la jornada. El cigarrillo es peligroso y hay que arrojarlo antes de empezar la labor. Disciplina y responsabilidad es lo primero que se exige al personal. Una adecuada distribución del trabajo entre los millares de hombres que aquí ganan su subsistencia hace más ordenada y provechosa la tarea de cada día. El tractor mecánico ha reemplazado a la vieja carreta de mulas y se utiliza como auxiliar de transportes dentro del yacimiento, en cuyos terrenos accidentados funciona con suma eficacia. Signo evidente del progreso alcanzado en la zona petrolífera de Comodoro Rivadavia es la inexistencia de vehículos de tracción a sangre. Hoy ha desaparecido de aquí este medio de transporte que aún subsiste en ciudades y pueblos de la República. Aquí se emplean ahora exclusivamente vehículos automotores. Junto al largo muelle que se interna en el mar, atracan los buques petroleros y cuando llegan con mercaderías o materiales, estos son trasladados a tierra con el ferrocarril que los conduce a los depósitos. Los materiales que han de utilizarse en la perforación de pozos o en la extracción del petróleo se hallan cuidadosamente acondicionados en las playas de depósito. Los talleres desempeñan una función de gran importancia para el yacimiento. Digamos en primer término que estos talleres son un exponente admirable del progreso de la mecánica. Máquinas y obreros, vale decir, la inteligencia del hombre, su voluntad y su músculo, actúan aquí en común, y el obrero, incorporado a estas tareas con plena conciencia de su función progresista, colabora eficientemente con YPF, trabajando con entusiasmo en las diversas faenas de su especialidad. Maquinarias de alta perfección y de elevado costo funcionan en los talleres realizando tareas de diversa índole. Unas se utilizan para la reparación de los elementos mecánicos usuales en las tareas petrolíferas y otras se encargan de hacer resortes, barras, engranajes, palancas, en una palabra, piezas de máquinas ya en uso o de máquinas nuevas de fabricación local que se incorporan al arsenal mecánico del yacimiento. Todo esto representa para YPF una apreciable economía de tiempo y de dinero, siendo fácil imaginar lo que significaría hacer estos trabajos fuera del campamento. Hay en la zona petrolífera del sur terrenos inexplotados, especialmente en las faldas de los cerros. Antes de efectuar en ellos nuevas perforaciones en busca de petróleo, cuadrillas especializadas abren caminos para facilitar así las futuras tareas de exploración. Un oleoducto de 40 kilómetros de largo conduce el petróleo desde el campo de protección al muelle, permitiendo de esta manera su transporte directo a los tanques de almacenaje allí montados para la carga de los buques. Más de 6 lustros de actividad realizada con celo patriótico por quienes han tenido a su cargo la administración de esta gran riqueza de la patria han hecho surgir en el ayer desierto Chubut un pueblo nuevo, un pueblo pequeño en su apariencia, pero grande por sus virtudes que lo caracterizan, un pueblo de gente trabajadora
que si ayer sufrió con los primeros propulsores de esta industria, los rigores del viento y de la nieve, hoy soporta esos mismos rigores con menos molestia, pues vive aquí rodeado de todas las comodidades que pueden disfrutarse en las ciudades. En efecto, nada falta en los yacimientos para el confort, la asistencia sanitaria, la cultura, la diversión y la vida social de sus habitantes. Y hasta una base militar se ha establecido para la custodia de los grandes intereses aquí radicados. Es para los argentinos un mundo nuevo, un mundo maravilloso en el cual se está creando una potencia nueva para la nación. El alma del mundo vibra permanentemente en la entraña de este suelo, con esos que invitan al trabajo y a la acción. Y eso es aquí, la labor incesante en todas partes, labor que importa bienestar para quienes la realizan y prosperidad fecunda para el país que la protege y administra. El panorama de la zona petrolífera de Comodoro Rivadavia tiene todas las características de una zona eminentemente industrial, y las chimeneas, tanques, torres, bombas forman un conjunto que denuncia la existencia de un centro petrolífero en plena producción. Pero a estos signos característicos de la zona se unen otros propios de los centros urbanos. Así, por ejemplo, hermosos chalés rodeados de jardines que habitan empleados y obreros del yacimiento, y rincones agrestes, bellos también, demuestran que el suelo patagónico, árido por naturaleza, se torna productivo si la mano del hombre le brinda sus cuidados. Y como prueba de la alta misión social que cumple la Dirección General de YPF, funcionan escuelas infantiles de asistencia obligatoria para los hijos de empleados y obreros que aquí trabajan. En los días apacibles, pues la Patagonia también los tiene, aunque contados, la maestra reúne a sus niños en el patio abierto de la escuela y allí, a pleno aire, les dicta sus lecciones. De esta manera, cuida YPF la instrucción de los pequeños pobladores de la zona petrolífera, a cuya disposición pone diariamente cómodos ómnibus Pullman para su traslado hasta 40 kilómetros a la redonda. Durante la primera década de la explotación en Comodoro Rivadavia, el transporte del petróleo se hacía en un buque tanque arrendado a una empresa particular y en otro del Ministerio de Marina. Ahora se realiza con la flota propia de YPF, que forman 11 buques tanques para petróleo crudo, 3 lanchas cisternas para nafta a granel, 8 chatas y 3 remolcadores. La capacidad total de la flota de YPF es actualmente de 100.000 toneladas aproximadamente. Las bravías olas del Atlántico Austral azotan incesantemente los flancos de este sólido muelle que YPF ha construido en Comodoro Rivadavia. Tiene 850 metros de largo y permite la carga y descarga de los buques que llegan a la zona petrolífera del sur. Las tupidas nubes que a veces cubren el cielo patagónico ofrecen la visión de un paisaje de belleza impresionante. El fondo de estas nubes, densas y oscuras, da un relieve especial a las torres, símbolos exteriores de una riqueza oculta en el seno de la tierra. Las torres se muestran a la vista como vigías gigantescos de aquella riqueza que atesora el privilegiado subsuelo del Chubut. La perforación de pozos se realiza con máquinas modernas. Antes se utilizaba el vapor como fuerza motriz, que por falta de aguas adecuadas para la alimentación de calderas ha debido ser reemplazado en Comodoro Rivadavia casi completamente por la electricidad
y en las exploraciones alejadas y otros yacimientos de YPF por el impulso con motores diésel, uno de cuyos equipos estamos viendo funcionar. Ruedas, engranajes, cadenas, marchan con perfecta armonía y dan impulso a los elementos que se utilizan para la perforación. Las operaciones previas al horadamiento de la tierra se realizan por procedimientos técnicos en continuo perfeccionamiento. Va a comenzarse la perforación y están izándose la cabeza de inyección y el vástago. El vástago es esa barra de sección cuadrada que vemos. Constituye el primer trozo de la columna de sondeo y transmite al trépano el movimiento rotativo. Vemos ahora la colocación del trépano, herramienta que actúa en el terreno como un taladro. En el léxico del perforador se conoce con el nombre de inyección una mezcla de agua y arcilla fina que circula en forma permanente, impulsada desde la superficie y que entre otros fines persigue los de traer a la superficie el material que el trépano va triturando y enfriar la herramienta en el fondo del pozo. En la perforación, el trépano avanza en la tierra como un buzo en el agua. Es el héroe de acero que llega hasta su entraña en busca del precioso líquido caliente y negro. El sistema de perfusión que se empleaba antes ha sido sustituido con el rotativo, que da mejores resultados. Se imprime al aparato un movimiento giratorio rápido y continuo. De esta manera el trépano con sus filosas uñas va horadando las capas terrestres. Observen ustedes cómo opera el trépano y cómo ceden a su penetración los terrenos más duros y compactos. Mientras el trépano va ganando profundidad, arriba, técnicos y obreros vigilan atentamente la marcha de la máquina perforadora. Arcilla, piedra, todo orada el trépano en su busca afanosa del tesoro escondido en las profundidades de la tierra. Y cuando llega a la napa anhelada, un torrente surge a la superficie cantando su himno de triunfo. Es oro líquido, oro negro, sangre negra y caliente de la tierra que brota generosa, magnífica, para alimentar con sus caudales a la economía de la nación.
Los yacimientos en explotación en Comodoro Rivadavia abarcan una parte de la zona fiscal reservada por decretos y leyes diversas. Se han perforado pozos no solo en los valles, sino también en los ríos, poblando sus laderas con torres que van poco a poco escalando sus alturas. Y ahora se perfora también en el mar. Bajo la sábana inmensa de las aguas se hallan ricas napas petrolíferas. Y para ir en su búsqueda, el ingenio humano ha ideado estas enormes instalaciones cuyo costo asciende a cientos de miles de pesos. Torres plantadas en el lecho marino, en medio de las aguas siempre en movimiento, se comunican entre sí por medio de pasarelas que se levantan a respetable altura para escapar al embate de las olas. En plena mar funcionan bombas individuales para extraer petróleo de un solo pozo. Y en medio del agua se ha instalado también un gran aparato central de bombeo para extraer petróleo de varios pozos a la vez. Más que una bomba, esta colosal máquina parece un enorme pulpo moviendo en el aire sus largos tentáculos mecánicos. Imponentes armaduras de hierro dibujan en el espacio verdaderas murallas de tirantes, tubos y cables, sostenes y resortes de máquinas maravillosas que usted, ciudadano argentino, desconocía. Un sistema de tanques auxiliares, combinado con las bombas por una red de cañerías, permite el almacenamiento del petróleo. El contenido de estos tanques se traspasa luego a los grandes tanques centrales, donde el petróleo queda depositado hasta el momento de su embarque. Volvamos a la tierra. Veamos aquí un pozo en su urgencia natural, donde el petróleo brota con alta presión y es dirigido a los tanques por medio de tubos adecuados, sin desperdicio alguno. Y observemos diversos tipos de bombeo. Las bombas se mueven con energía eléctrica y cuando los pozos son muy productivos pueden funcionar constantemente. Todas se basan en el sistema aspirante e impelente. En un movimiento absorben el petróleo de la tierra y en otro lo envían hacia las cañerías que lo conducen a los tanques. La planta de gasolina construida en el yacimiento en 1922 y ampliada en 1928 sirve para separar del gas que sale de los pozos los hidrocarburos fácilmente licuables. Una parte de ellos constituye la gasolina que se utiliza para mejorar las naftas, otra constituye el supergas. El gas seco que queda después de la operación se emplea como combustible en el yacimiento y en el pueblo de Comodoro Rivadavia, y el excedente, conjuntamente con el supergas, se inyecta de nuevo a las arenas petrolíferas con el fin de mantener la presión y la fluidez de las napas e impulsar el petróleo que contienen. La carga de petróleo en un buque tanque se hace por medio de una gruesa manguera que se conecta a las cañerías de la tierra por una parte y a la boca del depósito del buque por la otra. Luego se abren las válvulas y el oro líquido va a llenar las enormes cisternas de las naves que en ellas lo transportan a las destilerías. Gaviotas y albatros
escoltando a la nave en marcha, parecen batir palmas al triunfo de esta magnífica industria de la patria. El pabellón argentino flamea orgulloso protegiendo a la insignia de YPF y a la rica carga de oro negro que el buque lleva en su inmenso vientre. Los buques tanques no solo llevan petróleo, también transportan mercaderías y pasajeros. El personal del yacimiento viaja en ellos con apreciable franquicia, pues los pasajes son módicos. En cuanto a comodidades, estos buques las tienen a la par de cualquier vapor de la carrera. La destilería de La Plata constituye el más alto exponente de la capacidad científica y financiera de YPF y es también un alarde de perfeccionamiento de la técnica de la refinación del petróleo. Inaugurada en el año 1925, se han invertido en ella más de 30 millones de pesos y este capital se ha ido amortizando con sus propios beneficios. Por sus instalaciones pasan diariamente 3.000 toneladas de petróleo para refinar. Las actividades de YPF se desarrollan al ritmo de su constante y vertiginoso progreso. Las exigencias cada vez más crecientes de sus nuevas explotaciones hicieron imperiosa la necesidad de instalar nuevas destilerías en varios puntos del país. En el año 1937 se inauguró la de Godoy Cruz, en Mendoza, donde se refina exclusivamente el petróleo del rico subsuelo cuyano. La creación de destilerías regionales, como la de esta ciudad, permite que la producción petrolífera de cada zona sea refinada en establecimientos próximos a los sitios de explotación. Esto, además de ofrecer múltiples ventajas, estimula el progreso de esas zonas, dando trabajo a sus habitantes y movimiento a su comercio y a su industria. Con el mismo criterio se construyó la destilería de San Lorenzo, inaugurada en 1938. Aquí, cerca de los campos de batalla donde el general San Martín con sus gloriosos granaderos alcanzara un triunfo brillante en su campaña por la independencia política de la nación, se levantan ahora las instalaciones de YPF como un símbolo de la época de trabajo y de paz en que la patria consolidó su grandeza. En agosto de 1939 fue colocada la piedra fundamental de otra destilería, la de Luján de Cuyo. Es esta la segunda que va a funcionar en Mendoza, pues su extraordinaria producción petrolífera así lo exige. El subsuelo mendocino tiene ricos yacimientos de oro negro, cuya explotación exclusiva los gobiernos de esta provincia han confiado a YPF en virtud del convenio celebrado en 1932. Y ahora digamos dos palabras de YPF, esta vasta organización del Estado que explora, extrae, transporta, destila y vende el petróleo argentino y que con él impulsa el progreso y la prosperidad de nuestra patria. Algo más de 3 décadas han bastado para hacer de ella una institución poderosa, capaz de contribuir valiosamente a conquistar la autonomía económica de la nación. Surgió de la casualidad y vivió en la pobreza inicial que suele ser característica de las grandes empresas. El primer año de explotación, el yacimiento de Comodoro Rivadavia dio tan solo 16 metros cúbicos de petróleo. Ya la dirección de YPF le acordaron, 2 años más tarde, apenas 2 millones de pesos para exploraciones. Hoy, YPF posee un activo de más de 400 millones de pesos y la producción anual de petróleo de todos los yacimientos en explotación sobrepasa al 1,5 millones de toneladas. Así pues, YPF ha retribuido generosamente a la nación.
la que de ella obtuvo en confianza y en dinero en sus comienzos difíciles. Por otra parte, la presencia de YPF en el mercado del petróleo nacional ha permitido rebajar los precios y evitar la especulación, y sus productos de alta calidad afrontan ventajosamente un cotejo con los mejores del mundo. Patrimonio común es la riqueza que YPF administra, a la que todos los argentinos debemos cuidar con amor y con celo de patriotas. Cuidémosla pues, y propendamos todos a su constante progreso, a su engrandecimiento incesante, para ennoblecer con ella el porvenir grandioso de esta rica tierra nuestra, 1000 veces bendita.